de hoy vamos a hacer aleaciones de aluminio para moldeo, o bien para inyección, fundiciones de aleaciones de aluminio. Las aleaciones de aluminio, ¿qué características nos van a aportar? Muy buena fluidez, reducción en la formación de grietas en la pieza terminada. Podemos trabajar con la alimentación en nuestros moldes, reducción en la contracción o rechupes en nuestras piezas obtenidas, muy buena resistencia mecánica, muy buena tenacidad, resistencia a la corrosión, ¿sí? Muy buena resistencia a la corrosión, conductividad térmica y eléctrica, estabilidad dimensional, maquinabilidad, muy buena maquinabilidad y tiempos de fabricación cortos y relativamente económicos. Cortos porque generalmente se hacen en coquillas o en moldes permanentes, a inyección, muchas, y bueno, baja densidad. Sabemos que las aleaciones de aluminio son de baja densidad. Según ACTM, ¿cómo las podemos clasificar a las aleaciones de aluminio? Cuando las aleaciones de aluminio tienen alta pureza, 99,9%, son aleaciones base 100. Con cobre, aluminio cobre, serie 200, aluminio silicio con agregados de cobre y magnesio, serie 300, aleaciones aluminio con silicio, serie 400, aleaciones de aluminio con magnesio, serie 500, con zinc 700, con estaño 800 y otro tipo de aleaciones series 900. Bueno, de más está decir que el silicio es el elemento que le da colabilidad a nuestra aleación, el magnesio le da muy buena resistencia mecánica y el cobre, entre el 1 y el 4%, le da refractariedad, resistencia a temperaturas elevadas. Bien, acá tenemos una serie de composiciones químicas para las aleaciones más utilizadas. Estas son las aleaciones más utilizadas. De las 238 aleaciones de aluminio que existen, la mitad son aluminio silicio, o sea, son las de mayor utilidad. Y el 90% de las piezas coladas, solidificadas, son aleaciones de aluminio silicio. O sea, estas son las de mayor utilidad. Bueno, las aleaciones de silicio las podemos dividir en hipoeutécticas, eutécticas, entre el 11 y el 12%, 11,7%, y hipereutécticas. Si bien comercialmente hasta el 20% son las más usadas, ¿sí? Los tres tipos de aleaciones, las microestructuras que tenemos en cada una de las aleaciones, entre este punto, o sea, 4,5 más o menos, a 10, están las hipoeutécticas más utilizadas, las eutécticas están entre el 11 y el 13% de silicio y las hipereutécticas están entre un 13,5 hasta un 20% de silicio, con estas estructuras muy diferentes unas de otras, ¿no es cierto? La 380. Bueno,
¿En dónde la utilizamos? Estas propiedades ya las dijimos al iniciar. Chasis para equipos electrónicos, carcasas de cajas de velocidades, andan muy bien, y todo lo que es las carcasas para el embrague en automóviles, bloc de automóviles, todo esto colada por inyección, o sea, media presión, soportes para motores de combustión interna, soporte para tomar el vehículo a la carrocería, y en serie de amueblamientos para el hogar. Fundamentalmente, bueno, es una aleación, como dijimos en la serie 300, silicio, cobre y con algo de magnesio. Esta no tiene nada, pero tiene entre 7,5 y 9,5% de silicio y tiene entre 3 y 4% de cobre, o sea, buena cantidad de cobre. La A355 para bombas de elevación de aguas, accesorios para toques aeronáutica y cárter de aviación, tiene entre 1 y 1,15% de cobre, tiene magnesio, entre el 4 y el 6% de magnesio, y silicio menor cantidad que las dos anteriores, entre el 4,5 y 5,5% de silicio. La 356, pero muy utilizadas en llantas de automóviles, o sea, partes muy utilizadas o solicitadas a golpes, a fatiga, llantas de automóviles, partes de automóviles como bombas de agua, generalmente de agua, turbinas, cilindros para frenos, soporte para motores, carcasas de caja de velocidades también se puede hacer. Bueno, 6,5, 7,5% de silicio, cobre, tiene menor cantidad de cobre que el anterior, tiene hierro, para darle un poco más de resistencia mecánica, y magnesio, entre 0,2 y 0,45% de magnesio. La 357.2 es similar a la anterior, ¿sí? Lo que sí está libre de cobre. La 332 tiene silicio 8,5, 10,5, tiene hierro para darle resistencia mecánica, buena cantidad de cobre, entre 2 y el 4%, tiene manganeso entre el 1,1 y 0,5, y magnesio entre 0,5 y 1%. Esta va a ser muy resistente, ¿no? Tiene muy buena resistencia mecánica y al desgaste. Pistones de automóviles y diésel, o sea, que soportan elevadas temperaturas. ¿Sí? Excelente resistencia a elevada temperatura, bajo coeficiente de expansión térmica y muy buena resistencia en desgaste, óptima para pistones. La 319.2, pistones de motores, cárter de automóviles, tiene cobre, más o menos los mismos tenores, silicio, bajo contenido de silicio. La A413, ya aquí es una aleación aluminio-silicio y con los otros elementos con puntos máximos, o sea, si no tienen, mejor. Entre 11 y 13% de silicio, entonces esta es una aleación auténtica. Bueno, estas excelentes propiedades para coladas, propiedades térmicas, muy buena resistencia, fisuración en caliente y en fundiciones complicadas, o sea, piezas complicadas de colar, o sea, de formas intrincadas.
La 200, estas son aleaciones aluminio-cobre, alta resistencia mecánica, por supuesto bajo peso y con solicitaciones a la fatiga. O sea, esta es para la industria aeroespacial, muy utilizada en la industria aeroespacial. Todo lo que son piezas de seguridad como trenes de aterrizaje, anclajes de motores, anclajes de elevadores en el avión o en cohetes, van a estar realizadas en aleaciones serie 200, ¿no? 3,5, 4,5 de cobre y el resto aluminio. La 203, 4,5 y 5% de cobre. Y bueno, esas son las aleaciones más utilizadas en la industria, tanto automotriz como en la industria aeroespacial, ¿sí? Dijimos automotriz, serie 300 y la aeroespacial, serie 200. Bueno, gases en aluminio. La porosidad por gases es importante, con lo cual hay que tener mucho cuidado en la concentración de gases. Hay que medir el volumen del gas por probetitas de vacío de doble pesada cada 100 gramos de aleación. Porque los valores según la aleación son importantes. En volumen de gas cada 100 gramos de aleación. O sea, es muy demandante, absorbe mucho el gas durante la fusión, ¿sí? Probeta sin desgasificar, y en la medida que vamos desgasificando nosotros tenemos que llegar a este valor. Para desgasificar bajo baño en nuestro crisol, estas lanzas de grafitos cerámicos, o bien estos rotores que centrifugan la burbuja y la hacen más pequeña, o bien estos son tapones porosos que se colocan debajo del piso del crisol y burbujea en finas burbujas de gran cantidad desde el fondo del crisol. Entonces va a elevar todas las que son burbujitas de hidrógeno a la superficie. Y a su vez, si yo hago el desescoriado primero con fundentes escorificantes, todos los óxidos que pueden llegar a quedar en el seno del metal a una cierta profundidad, estas burbujas lo van a llevar a la superficie, a la escoria. Luego desescorificamos y luego vamos a colocar nuestro fundente de protección. Bueno, acá estamos desgasificando en un horno de crisol. Bueno, acá un esquema en corte, como una lanza burbujea nuestro baño. Si nosotros tenemos un rotor, las burbujas son centrifugadas, son más finas y alcanza todo el seno del metal, ¿sí? Entonces el rotor desgasifica mucho mejor que una lanza. Si tenemos un tapón poroso, desde aquí debajo, va a burbujear finamente en todo el seno del baño. También anda muy bien un tapón poroso. Eliminamos las burbujitas de hidrógeno y también las inclusiones no metálicas desde el seno del metal. Y los vamos a llevar a la escoria. La idea es que ajustamos nuestra presión de gas de manera de que este oleaje no sea muy grande, porque si no rompo la capa de óxidos
que protege el metal de la atmósfera y hacia el seno líquido, si la rompo oxido más. Entonces, si yo tengo un burbujeo que salpica, todas esas burbujas se oxidan en el ambiente y caen burbujitas de óxido. Entonces, aparte de romper la película, estoy oxidando mucho más el baño y no estoy logrando el cometido. Estoy gaseando nuestro baño y lo estoy oxidando. Entonces, no hay que romper la piel de óxido de nuestro metal. O sea que es muy leve el burbujeo. Se ajusta con el manillar de tal manera de que no se rompa la piel de nuestro óxido. Bueno, la escoria es fundamentalmente aluminio 2, oxígeno 3. En nuestro es alúmina, esta escoria blanca que siempre va a estar sobrenadante. Una vez que hemos, colocado el fundente de lavado del metal descorificante y burbujeado nuestro baño con una lanza o con el rotor, vamos a tener esta escoria más seca. Más seca quiere decir que no tiene aluminio o tiene muy bajo contenido de aluminio. Es más frágil, es más dura. Y la podemos sacar del baño con estos espumadores que están generalmente agujereados para que escurra el aluminio. Luego le ponemos el fundente de protección y se forma esta piel de óxido, muy poquita piel, como para proteger nuestro baño. En todo lo que es trasvases a cuchara, estas cascadas oxidan nuestro baño. El aluminio es muy ávido de hidrógeno y de oxígeno de la atmósfera, con lo cual se gasea muy fácilmente, se oxida muy fácilmente. Todo el trabajo que hicimos antes se pierde aquí en lo que son los trasvases. Entonces, los trasvases generalmente, si se pueden hacer con un pico cerámico bajo piel, mucho mejor. Estas son las partículas de óxido que estamos incluyendo al baño una vez que trasvasamos desde nuestro horno a nuestra cuchara y perdemos el trabajo. La fragilidad en caliente del aluminio. Si nosotros tenemos en nuestras piezas que están diseñadas de manera de tener diferentes secciones en la misma, una gran diversidad de secciones, va a haber zonas muy finas en las cuales la pieza solidifica muy rápido. Zonas intermedias que va a estar en un estado pastoso y zonas masivas que va a estar con un volumen de líquido importante, van a estar líquidas. Esa diferencia de estados en una misma pieza hace que la pieza se tensione y se fisure en el lugar del estado pastoso. Hay una contracción diferencial, con lo cual estas aleaciones presentan este tipo de fragilidad. Entonces, acá la idea es diseñar la pieza de manera de que no haya variaciones bruscas en el espesor, en sus secciones, ¿sí? Los rechupes. Bueno, la contracción en las aleaciones están entre el 3 y el 5%, con lo cual es importante. Hay que agregar mazarotas o montantes en la zona de los rechupes, la zona más masiva de la pieza. Y si estamos en moldes
no perecederos, o sea, coquillas metálicas. Ahí podemos agregar en los puntos donde hay zonas de rechupes, podemos agregar montantes, deberíamos agregar, porque los rechupes son importantes. Todo lo que son moldes metálicos o permanentes, generalmente las piezas son de bajo espesor, industria automotriz. Entonces acá los rechupes tienen mejor injerencia y se diseña la pieza de manera de que no haya una gran diferencia de espesores. De todas maneras, si nosotros hacemos radiografía industrial, ultrasonido, rayos X, y notamos pequeña porosidad o notamos una oquedad, algún orificio, algún agujerito en el interior que no se ve desde el exterior, la pieza no sirve. Para la industria automotriz, todo lo que es el chequeo es 100% en la pieza. Entonces, toda alguna pequeña porosidad le resta resistencia mecánica a la pieza y habrá que eliminar la pieza, con lo cual hay programas de simulación que me van a dar los lugares donde hay probabilidad de que haya porosidad. Entonces de ahí tendremos que agregarle pequeños montantes en el molde metálico para eliminar estas cosas. Si no, vamos a tener gran cantidad de rechazo, que no es lo querido. Bueno, todo lo que es modificación del eutéctico. El eutéctico generalmente se da en las aleaciones de aluminio. Vieron la forma del diagrama, tiene fases eutécticas. Se da en la forma de acicular, en forma de agujas, con los cuales estas agujas son concentradores de tensión o de tensiones. En servicio, una pieza automotriz con esta concentración de tensiones puede llegar a acortar la vida útil de la misma. Entonces, la idea es que nuestras piezas estén con las estructuras de las segundas fases globulizadas. O sea, se modifica el eutéctico. Hay varias formas de modificar el eutéctico. Una es por un tratamiento térmico de feroidización. Otro por un tratamiento de acoquillamiento, o sea, un enfriado brusco. Otro un tratamiento térmico de envejecimiento, tipo T5, T6 o T4, o bien con modificación de elementos químicos. Acá se utiliza el estroncio, se utiliza el calcio o el sodio. El sodio se utiliza, casi prácticamente está prohibido, porque el sodio tiende a explotar en presencia de humedad o de agua. Entonces es muy difícil no tener humedad en el ambiente. Se oxida muy rápidamente y la oxidación es con una explosión muy brusca, así como el magnesio. Por eso todo lo que es tratamiento con sodio hay que hacerlo bajo baño, pero es peligroso. Entonces el estroncio es el más usado. Decíamos hoy del magnesio. El magnesio se oxida muy rápidamente con una luminosidad muy grande, con lo cual siempre que hacemos aleaciones con magnesio tiene que venir en ligas madre, aluminio-magnesio, no un magnesio puro. Se puede utilizar magnesio puro, pero se agrega con campana bajo baño. Si no, vamos a quemar todo el magnesio y se nos va a ir a la escoria. Vamos a perder el lingote. El primer tratamiento de esferoidización es mediante
tratamiento térmico. Bueno, la esferización, nosotros sabemos que ganamos plasticidad, resistencia a la fatiga, por pasar de una aguja a un esferoide, ¿no es cierto? Aquí la idea es de tener la aleación a alta temperatura, alrededor de entre 500 y 550 grados centígrados, durante un largo tiempo. Entonces, nuestras agujas se van a ir particionando y engrosando, formando partículas globulizadas, globulares, ¿sí? Y la idea es llegar a esta situación. Esto se logra con un tratamiento térmico de homogeneizado, con un tiempo importante. 8, 10, 12 horas de tratamiento. Con esto vamos particionando las agujas y formando los esferoides. Bueno, la idea es, las agujas son generalmente magnesio 2 silicio o beta aluminio 5 hierro silicio. Hay algunas partículas como la Chi, aluminio 5, magnesio 3, hierro silicio 6, pero en menor cantidad. Generalmente las más encontradas en las aleaciones serie 300 son estos dos tipos de partículas. Aquí la segunda forma de globulizar es mediante un solubilizado y envejecido. T5, T6, nuestro tratamiento térmico, quiere decir que va a ser un solubilizado más un envejecido artificial. El T4 no se utiliza. Las partículas que primero globulizan son generalmente la magnesio 2 silicio y por último las beta aluminio 5 hierro silicio. Estas 15 a 20 minutos y las otras, estas segundas, alrededor de la hora de tratamiento térmico, ¿sí? Cuesta llegar a esa temperatura, y más si son piezas masivas en el centro. Nosotros cuando tenemos que modificar el eutéctico, tenemos que modificar el eutéctico de toda la pieza. Bueno, acá vemos cómo una partícula acicular, decolada, va a llevar a una partícula globular, ¿sí? Esto se logra con un tratamiento térmico a 550 grados, unas cuantas horas, entre 10 y 12 horas, un enfriamiento brusco en aire o en agua, luego si es aire a presión para secciones de piezas muy chicas. Si son piezas con masa, con una buena cantidad de masa, necesitamos un enfriamiento brusco en agua. Agua a temperatura ambiente. Ya cuando elevamos la temperatura del agua, este gráfico va a cambiar bastante su pendiente y la agresividad de enfriamiento va a ser menor. La idea es enfriar bruscamente. El envejecimiento artificial entre 150 y 180 grados centígrados entre 2 y 8 horas. El T5, T6. Y tenemos este tipo de globulización. Bueno, ahí están los temples, toda la cantidad de temples para el envejecido. Mediante otro tipo de modificación, incremento de la velocidad de enfriamiento, acoquillamiento, como dijimos.
Si nosotros tenemos una probeta en forma de cuña, para ver los distintos tipos de acoquillamiento, en función de la cantidad de masa que tenga, va a enfriar más lento, y con lo cual la globulización va a ser menor. En la cuña, cuando nosotros tenemos la parte de arriba o de la base de la cuña, vamos a tener un enfriamiento menor, con lo cual va a haber láminas del eutéctico. En el centro y en la punta, fíjense que la globulización es completa, es total. Por último, con el agregado de estroncio, el sodio dijimos ya no se usa más porque es muy muy peligroso, en la forma de alambrón, como si fuese el alambrón de aluminio, titanio y boro para refinar. Yo puedo pedir a su vez aluminio, titanio, boro, estroncio, o sea que en el mismo alambrón está la aleación para refinar el grano y para modificar el grano. Viene una forma de alambrón 9,5 milímetros de diámetro y se agrega en el baño en forma estequiométrica. Ahí está. Este es el que generalmente se utiliza en la industria por ser más rápido, mucho más rápido, más en coladas continuas, ¿sí? Coladas continuas de lingotes, en la cual hay dos hornos y se enganchan coladas, con lo cual la alimentación es continua. El lingote es un molde acoquillado, ¿no? Para las aleaciones aluminio 356, para lo que es llantas, se utiliza mucho la modificación con estroncio, ¿sí? Entonces, en la línea de colada se refina y se modifica el eutéctico digamos, en el crisol donde estamos degasificando. Como es en línea, luego viene la alimentación a las lingoteras. Las lingoteras están como en un carrusel o en una cinta de colada, con lo cual vamos colando lingote a lingote prácticamente las 24 horas del día sin parar, enganchando hornos. O sea, por eso se le llama colada continua, si bien el lingote no es una colada por gravedad en coquilla, ¿no? Una colada continua, como la Properci, es para alambrones, para trefilación. Aquí lo que voy a agregar son, como son aleaciones puras, no tengo problemas con el estroncio. Entonces voy a agregar aluminio, titanio, boro. Esa es la diferencia entre lo que es una colada continua, entre comillas, para lingote, y lo que es una colada continua, en realidad, como una colada de alambrón, en una rueda de colada. Bueno, acá como voy logrando mi modificación del eutéctico en función del contenido de sodio, y acá como voy obteniendo la modificación de mi eutéctico en función del contenido de estroncio. El refinamiento de grano. Hoy hablamos de que las piezas, a su vez de ser modificada su segunda fase eutéctica, tiene que ser refinada la estructura. A esto hablamos de la matriz. La matriz tiene que ser con un grano relativamente pequeño, entre 5 y 6. ¿Sí? Estos ya son demasiado pequeños, pero en esta una refinación entre estos puntos es la óptima.
Entonces acá lo que vamos a agregar en línea, el alambrón aluminio, titanio, boro. El titanio y boro forman puntos de nucleación en lo que es la aleación líquida, y cuanto más puntos de nucleación tengo, te voy a tener más núcleos que van a formar el grano. Al tener más núcleos, yo voy a tener un grano más fino, porque va a haber mucha nucleación y no va a haber crecimiento, porque los granos van a chocar entre ellos y ahí van a parar de crecer. Si yo enfrío, ¿no? Si yo paro el enfriamiento. Bueno, la idea es tener un grano equiaxial, fino, y no un grano grande y menos dúplex. Esta estructura es indeseable. Esta estructura es mucho más deseable. Si bien yo puedo refinar aún más esta estructura. Bueno, la refinación. Tengo estos alambrones, estos rollos, que son de 500 kilos, un carrete mecanizado. Acá está la alimentación, esta es la parte que alimenta, que está mecanizada, tracciona el alambrón y lo va a adicionar a nuestro baño líquido. Siempre a contracorriente, y en la zona más caliente del horno, o sea, a la salida de la piquera del horno, a contraflujo de material. Acá tengo una colada semicontinua de lingotes. Yo ajusto la velocidad de alimentación estequiométricamente, o sea, saco una probetita, mido la composición química estequiométricamente y ahí avanzo, o sea, le doy a mi potenciómetro más velocidad de alimentación o menos velocidad de alimentación en función de cómo está la estequiometría, el titanio y el boro, ¿sí? Para no pasarme de composición química en esos dos elementos. Es muy fácil pasarse. Y a su vez hago una probetita para ver el tamaño de grano, la corto y la ataco químicamente para ver el tamaño de grano, y una probetita para ver la densidad de hidrógeno. ¿Sí? Hago todo ese muestreo. En colada continua, siempre el alambrón va a ingresar en contracorriente, como dijimos, y formando un cono. ¿Sí? La idea es de que no esté en contacto con escoria, porque se va la escoria, atrás de un dique, ¿sí? Puede andar muy bien, o luego de un dique también podemos colocar nuestro alambrón. La mejor es esta, en la zona muy cercana a la piquera, pues nuestra piquera puede hacer de dique, la escoria queda siempre lejos de la interacción con nuestro alambrón, y vamos a tener una mayor eficiencia de nuestro alambrón. Bueno, les agradezco por haber seguido la clase y nos vemos en la próxima. Adiós.